Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a este nuevo espacio organizado por Ecoediciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque en los últimos años se está hablando mucho de transformación digital, de inteligencia artificial, de innovación, de sostenibilidad y de competitividad, pero hay un elemento que sigue siendo muy importante y marcando la diferencia entre las organizaciones que crecen y aquellas que solamente sobreviven. Y es la manera en que se lidera a las personas, en la manera en que se lidera a un equipo de trabajo. Entonces, hoy queremos hablar justamente sobre eso, no desde la perspectiva del área de talento humano, sino desde la mirada de quien define el rumbo de una organización, que es el CEO. Cada vez hay más decisiones relacionadas con las personas que impactan la cultura, la productividad, la innovación, la estabilidad y la permanencia del talento. Y esto define los resultados que tiene una empresa o un negocio. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Hernán Humberto Alonso de Los Ángeles. Él es consultor empresarial, docente universitario, conferencista y autor del libro SEO en la gestión humana, publicado por Ecoediciones, un libro que propone entender la gestión humana como una responsabilidad estratégica de la alta dirección. Antes de darle paso al doctor Hernán, quiero comentarles que entre quienes estén durante todo el tiempo de la transmisión, vamos a hacer la rifa de un ejemplar del libro del doctor Hernán y los invito también a que hagan sus preguntas para ser respondidas al final de esta sesión en la caja de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Entonces, bueno, doctor Hernán, bienvenido y es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Liliana, muy amable, y muchas gracias a la editorial por tener esta oportunidad de transmitir conocimiento, experiencia, sobre todo en el campo de la gestión humana. Ha sido una experiencia a través de los años en las cuales he tenido la oportunidad de estar trabajando en empresas de diferentes tamaños y haber ejercido la gestión humana desde prácticamente todos los campos de sus procesos, selección, capacitación y hasta la gerencia de gestión humana. Actualmente, como decía Liliana, me desempeño como consultor en gestión humana. Soy Master Coach Internacional y estamos con nuestra empresa dedicados a mm, apoyar a las organizaciones en el desarrollo de líderes y en la gestión de la productividad del talento humano. Muy bien, entonces estamos listos para conversar sobre el tema. Empecemos, doctor. Yo quiero que arranquemos pues, con una reflexión muy general. Y es que Ujú. durante muchos años pensamos que la gestión humana o que todo lo que tenía que ver con el talento humano de las empresas era un asunto exclusivo de un área, de un departamento, de unas personas enfocadas en esta labor. Pero hoy, frente a las necesidades de las organizaciones, esto es distinto. Entonces, ¿qué cambió en el entorno empresarial? ¿O qué cambió en el entorno empresarial para que esta gestión humana se considere un tema que está en la agenda de un CEO, de un líder, de una organización? Qué buena pregunta para iniciar el contexto de este tema, Liliana, porque mm, pienso que es prácticamente la pregunta que nos va a encerrar toda la temática de lo que ha evolucionado el área de gestión humana. He tenido el color blanco de mi cabello, me permite hablar de prácticamente de una historia muy antigua del área, en la cual prácticamente el área de gestión humana y los procesos de gestión humana y las características de las personas que regentaban esta área han venido pasando de ser prácticamente un área operativa ya a llegar a ser un área estratégica. Y ese camino no ha sido fácil. Y no ha sido fácil por muchas razones.
Primero porque nosotros mismos, los que trabajamos en el área de gestión humana, nos encargamos o no nos encargamos, más bien, de llevarla a estos planos de estratégicos donde tenía que ser visible el impacto que también debe tener el factor humano en el resultado del negocio. Mm, Antes de darte esa respuesta en concreto, es importante entender que la organización, toda empresa es un sistema y es un sistema que tiene una razón de ser dentro de el sistema social completo. No existe una organización que no tenga una razón de su existencia. Y toda organización, como un sistema, tiene que dar un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser un objetivo que realmente dé respuesta a una necesidad que hay, en este caso, un mercado, una necesidad de un grupo social. Y por lo tanto, toda organización está compuesta por subsistemas, subsistemas que van a trabajar entre ellos de tal manera que al final tienen que dar un resultado global. Y el área de gestión humana no es un sistema aparte, es un sistema que trabaja en conjunto con los otros sistemas. Y lo que pasaba antes es que a este sistema, que pertenece, repito, de igual manera al sistema total de la organización, no se le reconocía y no se le daba ese reconocimiento de ser un área no más importante, tampoco menos importante desde el punto de vista administrativo. El área de gestión humana es tan importante como todas las demás áreas de la organización y de la administración. Y por lo tanto, hay que darle el mismo mantenimiento, hay que darle el mismo reconocimiento. ¿Qué ha venido pasando? Que anteriormente esta área era como la cenicienta del paseo. Y esa cenicienta, pues las empresas y las gerencias, los CEOs se ocupaban sobre todo de producción, se ocupaban de finanzas, se ocupaban de mercado, y gestión humana era el mal necesario, posiblemente, ¿no? Y el presupuesto de pronto era, como en muchos casos me tocó a mí, lo que quedaba del resto del presupuesto. Eso ha venido cambiando porque la evolución del entorno también se da. Y el entorno ha venido exigiendo que mmm, hoy esas variables se reconozcan en su valía como lo debe ser en su importancia todas ellas. De tal manera que el área de gestión humana se le ha venido reconociendo que también es un área que impacta. ¿Y por qué? Porque también nosotros, los que trabajamos en el área, hemos venido cambiando de mentalidad. Hemos tenido que adaptarnos a los cambios que está surgiendo en el entorno. Éramos nosotros también responsables de la falta de visión del área, porque tenemos un estribillo. El factor humano es el factor más importante de la organización, pero no se puede medir. No se puede medir porque el ser humano es inconmensurable. Y con ese estribillo, entonces, pues no mostrábamos el impacto real, no teníamos indicadores, no teníamos una manera de mostrar cómo nuestro trabajo con el factor humano impactaba en la rentabilidad y la utilidad del negocio. A raíz de la evolución de la tecnología, a raíz de la aparición de la inteligencia artificial, esto nos ha permitido ya encontrar indicadores de gestión. Por eso el libro que tú mencionas, Sigo en la gestión humana, tiene en cada capítulo de sus temas los indicadores de gestión para cada proceso. Indicadores de gestión que el gestor humano debe trabajar en conjunto con el CEO. Eso obliga entonces a que tengamos nosotros, los del área de gestión humana, a modificar nuestro pensamiento, también de hacer ver que tenemos que pasar de un área, sin dejar de serlo, de un área de visión cualitativa
a un área también de visión cuantitativa. Es decir, que tenemos que tener indicadores, mediciones de objetividad que nos permitan mostrar frente al CEO, frente a la organización, a la dirección de la organización, que si nosotros movemos tal variable, estamos impactando una rentabilidad de determinada manera, en más o menor impacto, pero que tenemos forma de demostrarlo, ¿no? Entonces, esa es, pienso yo, que ha sido el mayor impacto de la evolución del entorno y la evolución de nuestra área. Doctor Hernán, en esta evolución y toda esta transformación que ha tenido el área de recursos humanos dentro de las empresas, pues es claro que las empresas más exitosas han demostrado que las personas es lo más importante, que las están poniendo en el centro de la estrategia. Eh, ¿Qué diferencia existe entre una empresa que simplemente administra personal y otra que convierte el talento humano en una ventaja competitiva? Totalmente diferenciador es el tema, ¿no? Fijémonos que una organización que simplemente, y no solo el área de gestión humana, sino todos sus procesos, se enfoca en la operación exclusivamente, pues lo que logra es el resultado de hoy, el para hoy. Básicamente, una gestión humana de visión operativa es una visión que hace que el talento humano se tiene para que logre llenar un requisito X, para que logre hacer lo que necesitamos hoy. Pero hablando de lo que ha venido cambiando, hoy necesitamos una visión diferente. Hoy necesitamos una organización que vea que el factor humano es un factor que no solo requiere unas cualidades, unas competencias que le permitan ejecutar acertadamente lo que debe hacer hoy, sino que le permite a ese factor humano tener una perspectiva para el mañana. Las empresas que trabajan con una visión operativa son empresas que trabajan con una visión actualista, con una visión de presente. Pero una organización que busca competitividad futura trabaja con estrategia, trabaja con pensamiento estratégico. Y de ahí que por eso la visión del factor humano ha tenido que cambiar. Hoy ya no solo buscamos personas que sean eficientes en lo que tienen que hacer, sino personas que tengan las habilidades, las competencias, los talentos para poder moverse dentro de un futuro que se avecina. ¿Por qué? Porque fijémonos que vivimos en un cambio. Alguien me decía, mire, me decía una empresa cliente, me decía, Hernán, nosotros venimos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de cambio y no habíamos terminado de cambiar cuando ya tenemos que cambiar nuevamente. Parece que ahora lo que se viene es que tenemos que adaptarnos al cambio del cambio. Esto es increíble, estamos evolucionando demasiado rápido. Y con la aparición de la inteligencia artificial, estos movimientos van a ser mucho más rápidos. Por lo tanto, hoy tenemos que buscar personas que tengan esa... Hay una competencia que se trabaja y que estamos trabajando muy seguido y sobre todo en coaching, em, una competencia que llamamos flexibilidad adaptativa. La mayoría de los estudios que nos llegan a nosotros de diferentes empresas consultoras mundiales, estamos hablando de Gartner, estamos hablando de Pricewaterhouse, por hablar de algunas pocas, Deloitte, todas coinciden en el tema que mm, necesitamos a futuro personas que tengan flexibilidad adaptativa, entre otras muchas competencias que posiblemente hablaremos ahora más adelante, ¿no? Pero esa es la característica. Tenemos que ir hacia un área estratégica y no un área operativa. Y pensando en todo este tema de la estrategia, los CEO hoy en día tienen más información que nunca para apoyarse en la toma de decisiones. O sea, tienen indicadores
de todo tipo, tienen inteligencia artificial, tienen herramientas de gestión, pero aún así muchas se siguen enfrentando a problemas como la rotación, como la baja productividad, como el compromiso. ¿Cuáles son esos errores que están cometiendo los altos directivos cuando están gestionando personas? Prácticamente podríamos decir que son errores de hábito, ¿no? Son errores que han venido paulatinamente mm, de tiempo atrás y que es necesario que cambiemos frente a esos errores el esquema mental sobre, y sobre todo la apreciación sobre el área de gestión humana, ¿no? Lo primero es que venimos de tiempo atrás, repito, con algo que llamamos nosotros los psicólogos, algo que llamamos como disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es esa, llamémoslo así, esa brecha o esa discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces, por lo general, escuchamos el factor humano. Aquí en nuestra empresa, el trabajador es el más importante para nosotros. El trabajador es lo más importante. Y en la práctica, tenemos jefes que son totalmente el perfil opuesto a lo que es un líder, ¿no? Tenemos unas políticas a veces humanas que hacen más que motivar, desmotivar, a pesar de que existe un discurso de eso, ¿no? Ese es el primer error, la disonancia cognitiva. Mm, Lo otro es la falta de empoderamiento, llamémoslo así. ¿En qué consiste esa falta de empoderamiento? Durante mucho tiempo, la problemática del factor humano se ha delegado exclusivamente en la gestión humana. Entonces, un líder eh, de cualquier área, de producción, de mercadeo, de sistemas, de cualquier área, tenía entre comillas, un problema con algún miembro de su equipo, váyase a gestión humana, váyase a gestión humana. Entonces, gestión humana era básicamente como la fiscalía en un momento dado, de tal manera que se veía como esa área donde posiblemente eh, lo mandaban a uno cuando está en el colegio al rector. Hay que irse para la rectoría. Entonces, esa visión afectó mucho también y aún en algunos casos se mantiene, ¿no? Eh, otro elemento que hoy tiene que cambiar es el de creer que tener a las personas en su puesto de trabajo todo el tiempo es productividad. Y tenemos que cambiar la mentalidad de que hay que trabajar con inteligencia, no con presencialidad. Es decir, yo puedo tener una persona 100% sentada en su silla o sentada bueno, en las máquinas es diferente, porque al fin y al cabo, pues la producción de planta hay que hacerla de todas maneras, pero sobre todo en el campo administrativo, se cree que teniendo la gente sentada eh, todo el tiempo, evaluamos con un indicador de productividad que dice personas sentadas todo el tiempo, porcentaje de personas sentadas todo el tiempo igual a productividad. No, no. A veces es mucho más productiva una persona que esté menos sentada en un puesto de trabajo, pero que trabaje con más inteligencia, que es lo que necesitamos buscar, ¿no? Un cuarto error es asumir eh, que tiene que ver con competencias lo hemos visto muy seguido. Es asumir que quien es bueno en un rol, al ascenderlo, seguirá siendo bueno en ese siguiente nivel. Y hemos visto, por ejemplo, que personas en el área comercial, por ejemplo, excelentes vendedores que se mueven en campo muy bien, que son número uno. La organización dice, es el momento de volverlo un líder de equipo, lo suben a ser el líder del equipo y lo quemaron, porque no tenía las competencias para ese nivel, para ese nuevo rol. Entonces, creer que un mejor técnico será un mejor líder puede ser otro error. No gestionar por competencias, por talento, es otro error.
Eh, y por lo tanto, de ahí se deriva otro error, pensar que todas las personas son iguales y que tenemos, no, cada uno de nosotros tenemos una serie de características muy particulares que nos hace ser eficientes en distintas posiciones. No es que seamos malos para esto, no, no somos malos para esto, es que somos eficientes para esta otra cosa. Entonces, ese es otro error. Y otro error que se ha presentado, pues es el error de la desinformación, ¿no? Creer que guardar información que puede ser una información clave para un resultado, entre menos sepa, menos podemos administrar la cosa. Y ese es otro error muy grave, ¿no? Eh, Doctor, usted dijo algo que me parece además muy real y que quienes ya llevamos un largo tiempo laborando hemos escuchado o escuchamos anteriormente muchas veces, y es como, vaya ya hable con gestión humana, vaya quéjese con gestión humana, como si fuera un área independiente de la empresa. Pero las Ujú. organizaciones, las empresas son sistemas, son un sistema, como usted lo dijo al inicio, son sistemas complejos. Entonces, una decisión que se toma en un área al final termina teniendo efectos en otras áreas, Claro. así no sea evidencia de forma inmediata. Entonces, ¿por qué considera que es tan importante que un CEO desarrolle una visión integral del negocio y no una visión un poco fragmentada de verla solamente como áreas o departamentos? Ese tema que tú tocas nos lleva a algo clave y es que un CEO, un CEO tiene que, eh, y todas las personas que lleguen a un nivel ya de dirección como una presidencia, una gerencia general, una gerencia de área, tiene que tener, además de otras competencias, dos competencias claves, dos competencias cognitivas, pensamiento sistémico y pensamiento estratégico. ¿Qué significa esto? Eh, que el CEO debe entender que, como decíamos antes, la organización es un sistema. Y es un sistema que tiene subsistemas interdependientes. Miren, yo siempre les digo a mis clientes y sobre todo a mis alumnos, tienen que ver la administración como un juego de ajedrez. No se yo creo que todos conocemos un juego de ajedrez. Y resulta que tenemos que ver que en el juego de ajedrez todas las fichas son importantes. Todas las fichas son importantes. Y no hay ninguna ficha mejor que otra. Ha habido campeonatos mundiales en que se ha definido el campeonato mundial del ajedrez por el peón, por un peón. Y así es la administración. La administración integral es una administración que tiene en cuenta que si yo muevo un área, que si yo tomo decisión en un área, voy a afectar el resto de las áreas. Que si yo dejo de operar con área, voy a afectar el resultado de las otras áreas. El excelente CEO, el excelente presidente, el excelente gerente general y cualquier líder de un área debe saber que tiene que, cuando tome las decisiones, tiene que pensar en la consecuencia sistémica. ¿Qué significa esto? Que toda decisión que se vaya a tomar sobre una actividad, sobre un campo específico donde opere este líder, debe tener en cuenta que esa decisión, cómo va a afectar los distintos variables que están conectadas con mi negocio. El sistema es como una especie de telaraña que tiene muchos stakeholders unidos a mi núcleo de negocio. De tal manera que si yo muevo una ficha de mi negocio, estoy moviendo todo el conjunto de mi negocio. Y por lo tanto, las decisiones tienen que estar alineadas a tomar en cuenta todos esos factores que componen esa visión de negocio, ¿no?
Así es, doctor, y es que esto de las consecuencias sistémicas me parece súper interesante, pero no siempre ocurre. Muchas veces encontramos en algunas empresas excelentes personas, excelentes departamentos que están trabajando de manera aislada. Entonces, Ujú. ¿cuáles podrían ser las prácticas que ayudan a mantener alineada una empresa alrededor de un mismo propósito estratégico? Bien, desde hace mucho tiempo se vino hablando cuando aparece por Jean-Paul Solenard, el gran francés que lanzó por primera vez el concepto de planeación estratégica. Se comenzó entonces a crear toda una serie de instrumentos que querían llevar a la organización a esa nueva forma de administrar que era visionar. Siempre que hablemos de la palabra estrategia, estamos hablando de la capacidad de poder vislumbrar el futuro. Estrategia hace referencia a ver el futuro, a cómo actuar frente a un futuro. Cuando Jean-Paul Solena plantea esa visión de futuro y su nuevo modelo de planeación estratégica, lo que se intentó hacer era que todas las áreas comenzaron a trabajar en aras de un objetivo común. De ahí surgió en esa época el famoso esquema de definamos la visión, definamos la misión y toda esa literatura que surgió alrededor del tema de planeación estratégica. Mm, Pero una falla, se alineó todo. Se alineó mercadeo, se alineó producción, se alineó sistemas, alineó finanzas, mantenimiento, todo se alineó en aras de cumplir el objetivo empresarial. Pero gestión humana no. Gestión humana lo dejaron en bambalinas frente a la planeación estratégica. Era muy rara la organización que incluyera dentro de la planeación estratégica la estrategia, la alineación estratégica del factor humano. Solamente viene a aparecer después, con el paso de los años. ¿Y qué se hace? ¿Cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta para alinear al factor humano? Y lo primero que tenemos que hacer es lograr una visión unificada. ¿Qué significa esto? Miren, si todos los que me están oyendo, que de pronto trabajen en una organización, si le preguntan a su gente de las distintas áreas, ¿cuál es la razón por la que usted está trabajando aquí, en esta empresa o en esta área? ¿Cuál es la razón de su cargo? ¿Por qué está usted trabajando aquí? Van a encontrar tantas respuestas como tantos trabajadores existen. Porque cada quien, las empresas no se gastan un tiempo en mostrar el objetivo, el horizonte y la razón del por qué existe esa organización. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer para alinear el factor humano es lograr darle un foco común. ¿Mm? Foco común al área. Nosotros, la gente de finanzas, está en esta empresa para esto. Y nosotros, los de finanzas, estamos para contribuir a ese propósito de finanzas con el objetivo organizacional de esta manera. Y así cada una de las áreas. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que hacer, una vez que tenemos alineada cada una de las áreas frente al objetivo organizacional, es alinear frente a la interacción con otras áreas. Para lograr este propósito, para lograr el objetivo estratégico de la compañía, entonces yo, mi área, como líder de mi área, yo finanzas, yo mercadeo, ¿cómo debo trabajar en conjunto con producción? ¿Cómo voy a generar las pautas de comunicación y de estrategia de interrelación con mantenimiento, con mercadeo? Entre todos tienen que generar esa estrategia de interacción productiva. De tal manera que se establezca una metodología de diálogo, de conocimiento y de alineación y de seguimiento permanente a la estrategia, ¿no?
Lo otro es mantener eh, un liderazgo efectivo, porque equipos alineados, equipos interrelacionados de manera efectiva, sin líderes ajustados, sin líderes desarrollados y sin líderes efectivos, pues el propósito se va perdiendo. La alineación de los líderes es clave, es fundamental. De ahí que todas las herramientas de apoyo al desarrollo del liderazgo eh, son importantísimas. Casi que podríamos decir que el foco central más importante de desarrollo está en estos niveles de liderazgo, porque líderes efectivos generan equipos efectivos. En cambio, enfocándonos en desarrollar equipos, si no desarrollamos líderes, será muy difícil, ¿no? Muy difícil. Doctor, quiero retomar algo que usted dijo al inicio y que me vino a la mente ahorita que estaba hablando de todo este tema de planeación estratégica, y es que a veces las empresas se obsesionan con los indicadores financieros, con los indicadores de producción, pues porque son los más visibles, pero hay decisiones que están relacionadas con el factor humano que de pronto tienen efectos que se perciben más adelante, puede ser meses o incluso años. Entonces, ¿cuáles serían esos indicadores que debería tener un CEO para saber si realmente está construyendo una empresa, una organización sostenible desde el punto de vista del capital humano? Claro. Digamos que hay unos indicadores, hay muchos indicadores que podemos desarrollar en el área de gestión humana, de talento humano, pero un CEO sobre todo debe trabajar con su gestor a la cabeza de su gestor humano, varios indicadores importantes. El primero son los relacionados con la fuerza laboral, con la fuerza normal, la cantidad de personas, digamos que los llamo los indicadores de disponibilidad de talento. ¿Mm? Tenemos la gente necesaria para el logro de nuestro propósito organizacional. Nos falta gente, nos sobra gente. Digamos que esos talentos de disponibilidad son claves. ¿Mm? Porque la idea es que una organización no tenga ni más ni menos del personal absolutamente necesario y requerido, ¿no? Eh, un personal mmm, que sobre, si tengo personal sobrante, esos son costos organizacionales que van a determinar el costo final del producto o servicio. Y si tengo menos de lo que realmente necesito, puede transformarse eso en ineficiencia. Entonces, los primeros indicadores son los de disponibilidad de talento. El segundo, podríamos decir que son los factores de retención de personal. Indicadores de bienestar, indicadores de permanencia, indicadores de rotación, indicadores, todos aquellos indicadores que me permiten ver qué tal grado de permanencia tiene la gente en mi empresa. No, es importante saber que puede ser tan nocivo que no haya movimiento de personal al interior de una organización como que se mueva demasiado, porque algo puede estar pasando, ¿no? Lo tercero son indicadores de desarrollo de la gente. ¿Por qué? Porque como todo elemento administrativo, aún comparándonos un poco duro con las máquinas, mm, pues vamos perdiendo ineficiencia en la medida en que no vamos adquiriendo conocimientos nuevos, en que no vamos perfeccionando habilidades. Entonces es importante tener indicadores de desarrollo de capacidades o indicadores de eficiencia. Mm, otros indicadores claves son indicadores que tienen que ver con el ejercicio de liderazgo, ¿no? Indicadores de grupo, indicadores de productividad humana, porque en el fondo toda el área de gestión humana existe para ser contributiva a la productividad de la organización. Y eso es muy importante, tener esos indicadores que nos midan qué tan clave está haciendo y qué grado de impacto estamos nosotros dando a la producción y más que a la producción, a la productividad de la organización.
Y el sexto grupo son los grupos que conectan todo lo que es salud, bienestar y todo lo que tiene que ver con esa, llamémoslo, estabilidad e imagen, algo que estamos llamando como el branding interno. Eh, ¿Qué tan feliz se siente el trabajador y su familia? ¿Cómo ven la familia? ¿Cómo ve la comunidad en la cual está circunscrita la organización a la empresa, a la organización misma, ¿no? Porque ahí dependen muchas cosas de ese branding interno, ¿no? Em, pero antes de continuar, quiero recordarles a los asistentes que pueden hacer uso de la caja de preguntas y respuestas, porque los últimos 10 15 minutos estará el doctor Hernán respondiéndoles. Bueno, muchas empresas eh, dedican mucho tiempo y hacen grandes esfuerzos para definir su estrategia, pero dejan de lado como ciertos componentes que tienen que ver un poco con el factor humano. ¿Qué papel juega la comunicación de liderazgo para convertir una estrategia en resultados concretos? Tal, es que casi que podríamos decir que no puede existir liderazgo sin la comunicación, es decir, no puede haber un líder que no comunique, de tal manera que esa área de comunicación también ha venido siendo casi que hermana, eh, melliza del área de gestión humana, siendo el área de comunicación mucho más joven que el área de gestión humana. Y también como nosotros, el área de gestión de la comunicación, eh, tanto interna como externa, ha venido adquiriendo importancia y volviéndose más estratégica. Hoy la comunicación y el área de comunicación es un área que se ha mostrado su impacto al trabajar todo lo que son estrategias de comunicación con las comunidades, con el cliente interno y el líder juega un papel importantísimo en esto. Eh, el líder tiene que ser un individuo que aprenda a desarrollar su habilidad comunicativa. Mm, y una comunicación de tipo persuasivo, no una comunicación, cuando digo persuasivo, no una comunicación que sea manipuladora, no, una persuasión objetiva. Mire, el secreto del liderazgo, se lo voy a decir aquí, aunque vamos a perder aquí un poco de pronto de talleres más adelante, pero mire, el secreto del liderazgo está en saber comunicar acertadamente en dos focos. En, el ser humano tiene un elemento racional y un elemento afectivo, cabeza y corazón, llamémoslo así. La comunicación que solamente se dirige a la cabeza, el periódico, el memo, el anuncio, es una comunicación que el trabajador lee y guarda en un bolsillo. Y a lo mejor después ni la recuerda. Pero la comunicación que llega al corazón de la gente, la comunicación que conmueve, esa es la comunicación que logra cambios. Y un líder que aprenda a hablarle al corazón de la gente es un líder que va a conmover, es un líder que va a lograr hacer que su equipo se mueva. La palabra conmover viene del latín mover con, significa mover conmigo. De tal manera que un líder que aprenda a conmover es un líder que va a generar acción de grupo, que va a hacer que la gente se mueva. Y el secreto de la comunicación es ese. El líder tiene que aprender no solo a hablarle a la cabeza de su gente, sino a hablarle al corazón de su gente. Qué bonito eso, doctor. Me parece muy valioso esto de ponerle corazón a la estrategia y a la comunicación. Y bueno, estamos a 20 minutos de culminar este espacio, entonces como para ir cerrando y darle paso a las preguntas de los asistentes, me gustaría que miráramos un poco hacia el futuro. ¿Cómo se imagina usted que evolucionará el rol del SEO en materia de talento humano durante los próximos 5 o 10 años? No podríamos, no es posible predecir con exactitud
los próximos 10 años. Yo he intentado hacer con inteligencia artificial toda una serie de escenarios en ese sentido, pero sí podemos hablar un poco de las tendencias, ¿no? Mm, lo primero que vamos a ver es que esto va a cambiar totalmente. Lo que se está viendo, sobre todo en países, entre comillas, desarrollados, en Europa y América, Norteamérica en ese sentido, es que el área de gestión humana se está volviendo un área de consultoría. ¿Qué significa esto? Que está dejando de ser esa área que tiene mucho ganado en un corral, ¿no? Bienestar colgado, capacitación, todo opera. No, se está dejando esos procesos a que los haga el mismo líder interno. Es decir, que el líder y los líderes de un área, del área de producción, son los que se encargan de hacer la selección, son los que se encargan de hacer la capacitación de su gente, pero bajo la consultoría con gestión humana. Gestión humana se están volviendo consultores, eso es lo primero. Lo segundo, que va a haber una serie de cambios totalmente bruscos y abruptos a raíz de la aparición de la inteligencia artificial. Hoy ya tenemos procesos completamente delegados a la inteligencia artificial en lo que es selección, onboarding, hasta desarrollo de programas de PDI, de todo lo que es planes de desarrollo individual, eh, todo lo que tiene que ver, prácticamente yo creo que no hay proceso que no tenga en este momento una relación con la tecnología. Entonces, el área de gestión humana va a estar apoyada en una alta tecnología. Entonces, tenemos que prepararnos para una gestión digitalizada, una gestión de alta tecnología, una nueva forma de liderar a través de toda esta instrumentación. Mire, la inteligencia artificial y la tecnología llegó para quedarse y no hay nada que hacer. Va a haber cambios, va a haber roles que van a desaparecer. Mira, el Foro Económico Mundial en su reporte dice que cerca del 22% en los próximos 6 años, el 22% de los cargos que actualmente existen van a desaparecer. De tal manera que aproximadamente eso es un buen número a nivel mundial, pero van a aparecer otros, están apareciendo otros, ¿no? Y otros que ni nos imaginamos. Hoy hay hace poquito estuve viendo que una compañía estaba buscando un gerente de prompts, porque iba a gerenciar al equipo de ingenieros de prompts. Entonces, ¿cuándo habíamos visto ese error? ¿Mm? Van a desaparecer unos cargos, van a aparecer otros. Y tenemos que estar preparados para eso. Con una serie de características generacionales interesantes. La generación Z, antes teníamos a los millennials como los nuevos que llegaban. Ahora los millennials son los líderes. Y les están llegando la generación Z. Y la generación Z trae una serie de características muy particulares que hay que saber gerenciar. Entonces, todo esto va a causar un cambio totalmente radical en el área y en la estructura, en la gestión del área humana, ¿no? Gracias, doctora Hernán. Y ya como para cerrar y dar paso a las preguntas que tenemos, pues hemos hablado de procesos, de indicadores, de comunicación, de estrategia, pero por encima de todo esto hemos hablado de personas. Entonces me gustaría pedirle una reflexión final para las personas que hoy nos están acompañando y tienen la responsabilidad de dirigir equipos, áreas o empresas. Si pudiera dejar un solo mensaje a estos CEO, a estos líderes que nos están escuchando sobre la relación entre la gestión humana y el éxito de un negocio, de una empresa, ¿cuál sería? Miren, tenemos que, lo que yo les diría, me gustaría decirles muchas cosas, pero lo que yo les diría de manera central es esto. Entendamos que el área de gestión humana tiene que ser un área contributiva a la productividad de la organización. Para eso estamos. Estamos para apoyar la productividad de la empresa. ¿Cómo?
creando, desarrollando y sosteniendo aquellos factores que le permitan a la gente ser altamente productiva. Hay tres cosas que tenemos que lograr, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta buscar la máxima productividad de la gente dentro del mejor clima laboral al menor costo de inversión para la compañía. Esos tres elementos tienen que tener muy claro. La máxima productividad de la gente. Hay que irnos hacia buscar eso. La máxima productividad de la gente dentro del mejor clima laboral al menor costo para la compañía. Y ese es el mensaje que yo les dejaría. Maravilloso, doctor. Bueno, vamos con las preguntas que tenemos de nuestros asistentes. La primera, ¿qué debe tener en cuenta el CEO para alinear la organización a las nuevas formas laborales y generacionales? Esto es un poco en sintonía con lo que estaba usted comentando ahorita de las generaciones Z y Millennial. Sí, yo creo que ya la tenemos contestada en ese sentido, que fue lo que acabamos de decir, ¿no? Hay que mirar muy bien las características que no se trata en liderazgo de que notas que la nueva generación tiene que acomodarse a nosotros, a veces es al revés. Nosotros tenemos que acomodarnos a las características de las nuevas generaciones para lograr hacer que estas generaciones den el resultado que se requiere. Hay que ser firmes, ¿no? Hay que ser firmes. Un líder no puede perder la firmeza, pero al mismo tiempo ser flexibles de mentalidad. Flexibilidad con firmeza es el secreto. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué características tienen en común las empresas que logran construir equipos realmente exitosos? Bueno, hay una serie de estudios sobre las características de los equipos de alto desempeño, pero básicamente se han identificado unas 7 características que nos alargaríamos mucho en la respuesta, pero básicamente vamos a terminar siempre en lo mismo. Desarrollando aquellas competencias y talentos del líder, el líder generará adecuados equipos. Entonces, por lo general, lo que se ve es que aquellas organizaciones que tienen equipos de alto desempeño son organizaciones que le han invertido al desarrollo de sus líderes. Y esos líderes han aprendido a actuar a través de modelos de liderazgo situativo, ¿no? Bueno, la siguiente dice, yo tengo una inquietud respecto al cambio generacional. Se estima que para el año 2030 en las empresas se cuente con 5 generaciones, desde baby boomers hasta alfa. Entonces, ¿cuál es la estrategia o qué es lo más recomendable para que no se sienta la brecha generacional y por el contrario se pueda aprovechar al máximo el talento humano? Esto aplicado a empresas tradicionales o de estilos de liderazgo más tradicionales. Muchas gracias. Yo creo, personalmente pienso, no podemos negar que esa realidad existe. No neguemos que las brechas generacionales siempre han estado. Eso no lo podemos evitar, ¿sí? Siempre van a haber en una familia, siempre hay un abuelo, un padre, a veces un bisabuelo, un abuelo, un padre, un hijo y nietos. Eso siempre existirá en una constelación familiar y lo mismo va a darse en una constelación organizacional. Va a haber seniors, va a haber más que seniors, mayor seniors, va a haber principiantes, va a haber de todos los niveles, ¿no? Va a haber de todas las características. No queremos, no querramos unificar porque estaríamos saliéndonos de la realidad. Lo que tenemos que hacer es, ya que hablamos de comunicación, es primero tener esa mentalidad abierta a que somos diferentes, pero que en la diferencia, en el reconocimiento de la diferencia y en la aceptación de la diferencia está el éxito. Cuando nosotros aceptamos la diferencia, aprendemos a relacionarnos con esa diferencia. Y cuando aprendemos a relacionarnos con esa diferencia, encontraremos resultados en conjunto. Bueno, muy bien. La siguiente. ¿En qué momento un CEO debe involucrarse directamente en las decisiones de gestión humana y cuándo debe delegarlas? Ok, el hecho de que exista
un gestor, una cabeza de un área humana, es porque el CEO o la primera cabeza confía en esa responsabilidad. Cuando un CEO debe tomar la decisión mmm, sin desautorizar a su cabeza, tomar la decisión sin desautorizar a la cabeza del área, mmm, tomarla en conjunto con él o tomar una decisión individual cuando la decisión sobre gestión humana vaya a afectar al resto del sistema. Cuando la consecuencia de la decisión afecte el resultado global de la organización. Ahí es cuando el CEO debe decir, la política que adoptó es esta, porque él es el que tiene la visión externa, él es el que tiene la visión integral del negocio. Entonces, cuando sobre una política de gestión humana que plantee el gestor humano, el CEO vea que esa decisión que le plantea el gestor humano va a afectar de manera negativa o equivocada, o por lo menos no oportuna, al resultado del negocio, él es el que debe tomar la decisión, ¿no? Bueno, vamos con esta. Las pruebas de selección de talento humano que se aplican actualmente son vigentes, entendiendo que fueron diseñadas para otras generaciones. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay pruebas que ya prácticamente no se han vuelto a usar. Ahora, no por viejas que hay algunas ya no sirvan. Por el contrario, hablamos, por ejemplo, del DISC, que hoy es muy utilizado, ¿no? La prueba DISC, creada por William Meston Mayer, que tiene muchísimas versiones, muchas casas de distinto tipo. Es una prueba que tiene mucho tiempo ya de existencia y cada vez se enriquece más con datos y datos y datos. Tenemos pruebas que han recogido, que a pesar, por ejemplo, la prueba de liderazgo situacional de Ken Blanchard y Paul Hersey, es una prueba que hoy, a pesar de tener ya creo que más de 40 años, es una prueba que tiene tanta data estadística que es más actualizada que la más moderna que exista en este campo, ¿no? De liderazgo. Entonces depende. Sin embargo, hoy, repito, se ha tecnificado tanto que hay empresas que te ofrecen sistemas de evaluación de psicometría en línea muy eficientes, ¿no? Estamos hablando de un universo muy grande de pruebas psicotécnicas que hay de todo realmente. Bueno, tenemos tiempo para una o dos más. Esta dice, si un CEO quisiera comenzar a transformar una empresa, ¿cuál sería el primer paso que debe dar? Bueno, no sé a qué se referirá la persona con transformación de la empresa, ¿no? Porque, es decir, ahí sí ya se nos escapa una dimensión a un nivel muy grande. No sé si es una transformación por fusión, una transformación por incorporación. Es una pregunta que se me sale de contexto, porque la palabra transformación, pues, es muy amplia, muy amplia. Entonces, no sé si se habla de transformación cultural, de transformación ya operativa, de transformación social. Digamos que aquí esa pregunta sí se nos sale un poco del contexto, ¿no? Doctor, yo pensaría que puede ser transformación en relación a poner el talento humano en el centro de la estrategia. Ya si tenemos en cuenta que es todo lo que tiene que ver con procesos de cambio al interior de la organización, hay metodologías muy específicas para todo lo que son procesos de cambio de la organización. Pero básicamente, aparte de una serie de pasos ya definidos y metodologías que tienen expertos en transformación organizacional interna, mmm, digamos que el eje está, en que ya lo hablamos, en la comunicación, ¿no? En lo que es sensibilización al cambio y comunicación. Básicamente, lo importante en una transformación organizacional es primero
hablarle a la cabeza de la gente, que la gente entienda claramente por qué es necesaria la organización, que la gente comprenda con claridad cuál es la razón del cambio. Lo segundo, que la gente acepte emocionalmente el cambio. Tiene que, aquí le hablamos al corazón, ¿no? La gente tiene que entender emocionalmente que si no se cambia, puede pasar algo grave y que puede la empresa desaparecer, que la gente se tenga que quedar sin su trabajo, que es importante y necesario cambiar. Y el tercer paso es llevar a la acción ese cambio. Entonces la gente tiene que entender el cambio, aceptar emocionalmente el cambio y comprometerse activamente con el cambio. Y entonces en cada uno de esos elementos tener indicadores claves de que cada paso se está haciendo de manera ejecutada acertadamente. Entonces, doctor, vamos con la última pregunta y respecto a la productividad laboral, ¿cómo apuntar a mejorar esto en Colombia ya con menos horas a la semana? En lo que son procesos operativos, las empresas tendrán, yo no puedo de pronto, si está bien utilizada todo el sistema de maquinaria, todo el sistema de capacidad instalada, pues yo no puedo aumentar más en ese sentido, pues será de pronto, si para la empresa es necesario cumplir una meta, desafortunadamente puede encarecer los costos de productividad al tener que trabajar de pronto horas extras, ¿no? O tenemos el riesgo de comenzar a hacer exigencias sobredimensionadas, que eso ya puede tener sus problemas. Pero en general, han habido estudios en los cuales países que ya han reducido su jornada laboral se han vuelto más eficientes. A medida que vamos reduciendo la jornada laboral, se nos va planteando es un problema social, ¿no? ¿Cómo reducimos la jornada laboral para trabajar de manera, lograr los objetivos mm, organizacionales, reduciendo horas de presencia laboral, trabajando más inteligentemente? Entonces, la inteligencia artificial en ciertos procesos, insisto, hablo diferente de lo que son máquinas y operatividad de máquina, ¿no? En los otros cargos, ¿cómo vamos a trabajar más inteligentemente, apoyados en tecnología, en inteligencia artificial, para que tengamos en menos tiempo la máxima rentabilidad? Que eso se puede lograr. Pero el problema no viene ahí. El problema está en el impacto social. A futuro, si logramos reducir no solo a 42, sino a 40 horas o a 38, es qué va a pasar con la persona que queda libre en esas horas que van a sumar para sí mismo. Si no estamos preparados culturalmente para ello, va a aumentar el alcoholismo, van a aumentar los conflictos entre parejas, o va a haber mayor tiempo positivo para la vida en familia. No se trata solo, fíjense que es un sistema interconectado. No tenemos que pensar tan solo en reducir jornada laboral, sino tenemos que pensar en que al reducir la jornada laboral, cómo va a impactar eso en la vida de familia, la vida social. Esa es la inquietud que les dejo, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por este espacio, por todas sus reflexiones, por compartir con nosotros pues todo lo que usted sabe y ha trabajado durante todos estos años sobre cómo poner a las personas como parte central de la estrategia, porque pues las empresas son sistemas que trabajan alrededor de un propósito común. Y creo que esta es una de las principales conclusiones que tenemos de este espacio, y es que la gestión humana dejó de ser algo exclusivo de un área o de un departamento o de una sola persona para, pues, para sí, convertirse en una responsabilidad estratégica de quienes están tomando las decisiones más importantes dentro de las empresas. Quienes deseen profundizar en el tema, los invito a que conozcan el libro del doctor Hernán Humberto Alonso de Los Ángeles, CEO en la gestión humana. Lo pueden conseguir en diferentes librerías, en la página web de Coediciones.
Y él, además de todo lo que hemos conversado, pues desarrolla con mucha más amplitud todos los conceptos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por las preguntas, por la Muchas gracias. asistencia y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Doctor, entonces, muchísimas gracias, una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Mucho gusto, muchas gracias y muchas gracias a ustedes los asistentes todos. Bueno, una feliz tarde a todos.